Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Espero que esta semana haya sido de bendición a tu vida y que los anhelos de tu corazón el Señor los haya cumplido, te los haya dado. Fíjate que ahorita que estaba pensando, bueno, no ahorita, sino que en esta semana que estuve pensando de qué podríamos hablar, de qué podríamos tener esta comunicación, Dios me recordaba que hace mucho tiempo, hace como unos 5 o 6 años, si no es que más, no recuerdo bien, eh, me llevó a hacer un blog. En aquel tiempo estaban de moda eh, expresar o subir en internet de forma escrita los pensamientos. Y hice un blog, se llamaba el blog de Waldir. Nada más subí una publicación, pero no porque no haya querido, sino es que en aquel tiempo estaba la transición de un trabajo a otro. Estaba yo dejando de ser gerente de un lugar y estaba yo buscando una gerencia en otro lugar. En ese trayecto me puse a orar, ayuné, busqué del Señor. Y dentro de ese trayecto me hacía una pregunta porque te voy a decir algo. Si tú analizas bien por qué razón, causa, motivo, circunstancia buscas de Dios, normalmente, siempre, casi siempre el 98-99% de las respuestas que dan cuando buscamos a Dios es porque tenemos un problema, ya sea económico, familiar, emocional, laboral o de enfermedad, ya sea con un familiar o con nosotros mismos. En aquel tiempo, cuando yo estaba en la transición del trabajo, pues obviamente esa necesidad o esa problemática que yo tenía me llevó a buscar de Dios. Y llegó un momento, me acuerdo que estaba yo en la cama en el blog, pensando qué podría yo hacer, y me llegó a mi mente una pregunta: ¿por qué debo de ir a una iglesia? Cuando somos creyentes en Jesucristo y ya asistimos a una iglesia, fíjate que es bien fácil salirse. Es bien fácil decir, me voy de aquí porque no me habló el pastor, porque no me dio la mano, porque no me abrazó, porque la fulanita de tal me hizo feo, porque me torció la boca, aquí no me gusta lo que hablan, están locos, no es lo que yo quiero, no es lo que yo espero, no es lo que yo busco. Y te podría dar miles de pretextos por los cuales es bien fácil salirse de una iglesia. Pero lo complicado no es salirse, sino entrar a una. La pregunta es, ¿por qué debo de ir a una iglesia? A lo largo del tiempo, si tú analizas, te vas a dar cuenta que en todas las culturas, a lo largo de la historia, no existe ninguna que sea atea. Todas las culturas, desde la antigua Mesopotamia, desde Ur de los Caldeos hasta el día de hoy, todos creemos en un ser superior, todos creemos que existe alguien allá afuera que nos puede ayudar y que puede resolver nuestros problemas. Sabemos que existe alguien, algún ser divino, que está ya bien lejos en el cielo, allá como por Saturno, Urano, que está al pendiente de nosotros, aunque a veces no habla, pero que está ahí y que Él puede ayudarnos a resolver nuestras problemáticas. Cuando tenemos un problema, buscamos a Dios de nuestra forma, a nuestra manera. Y déjame decirte que cuando yo fui católico, yo buscaba y creía yo mucho de Dios. Me acuerdo que jugaba yo fútbol los domingos, estaba yo en una liga dominical aquí en donde vivo. Eh, yo era defensa central, era más o menos, empecé siendo malito, después terminé ahí ya jugando un poquito mejor. Pero como era domingo y yo jugaba fútbol, si algo que a mí me enseñaron en su momento fue que, pues que ese día tenía que ser para Dios. Y como yo jugaba, pues yo decía, híjoles, pues no estoy cumpliendo con lo que Dios quiere, entonces tengo que hacer penitencia. Dependiendo de las horas en las que yo jugaba fútbol, era como yo tenía que ir a misa y normalmente me iba yo caminando de la casa a la iglesia en donde en su momento yo asistí, que estaba como a 20 minutos caminando. Y la primera penitencia que hice fue salirme de la casa a las
5 de la mañana, irme caminando hasta las 6 a la iglesia, ida y vuelta caminando, porque yo creía que así le pagaba a Dios. Ya después que iba yo a misa, pues ya me iba yo a jugar. Y claro, dependiendo de los horarios de los partidos, era la hora en la que yo iba a misa. Si yo jugaba a las 8 de la mañana, pues iba yo a las 12. Si yo jugaba a las 12, pues iba yo a las 8 o a las 6. Si jugaba yo a las 4, pues tenía yo que ir temprano porque no podía yo llegar sudado a la casa de Dios. Yo recuerdo que mi vida antes de conocer a Jesucristo, pues no era mala. De hecho, no ha sido mala. Yo no he robado, yo no he secuestrado, yo no he matado. Eh, Trataba de llevarme bien con mis papás, trataba de ser buen hijo, estudiaba, estaba yo, antes de conocer a Jesús, estaba yo por terminar mi carrera universitaria. Eh, yo creía pues que mi vida no era tan mala después de todo, digo, había personas peores, ¿no? Dentro de la institución había quien vendía droga, quien tenía catálogos de personas, de chavas que venían de fuera de la ciudad y que se prostituían, los clásicos que cada 2, 3 días dentro de la universidad pues iban a tomar. Yo decía, pues yo no soy de esos, yo no hago cosas malas, eh, ¿por qué de necesitar algo más, no? Para mí mi vida era normal, llevaba un ritmo de vida normal, estaba con mis amigos, estaba con mis papás, eh, insisto, estaba por terminar la carrera, tenía sueños, quería yo en aquel tiempo irme a trabajar como todos los que ya estábamos por salir, quería yo irme a trabajar a plataformas petroleras a Ciudad del Carmen en Campeche, México. Eh, Quería yo hacerme rico, viajar por el mundo y tener carro, casa, los mejores, eh, en aquel tiempo los mejores objetos electrónicos, relojes, televisiones. Mi vida, yo pensaba que mi vida iba a ser así. Cuando yo saliera de la carrera quería yo comerme el mundo y pensaba que lo iba a hacer, ¿no? Antes de salir de la carrera recibo a Cristo en mi corazón, me lo presentan y cambia totalmente mi vida. Ya no me fui a plataformas petroleras, me fui a un instituto bíblico. Eh, Hubo quien me dijo que estaba yo loco, que Dios no hacía caer dinero del cielo. Yo decía, yo creo que sí. No sé cómo, pero yo creo que sí. Y tuve ¿cómo le puedo decir? Muchos conflictos con personas, con mis amigos, con mi familia. Gracias a Dios, mi mamá y mis hermanos son cristianos. El único que falta es mi papá. Ya iba en camino, va en proceso, está en oración. Pero en aquel tiempo yo estuve solo. Yo empecé solo en el cristianismo de mi familia cercana. Me costó mucho trabajo, yo no sabía cómo responder ante ciertas dudas, cuestionamientos, burlas. Eh, Sin embargo, nada de lo que yo pasé lo cambiaría por el solo hecho de saber que yo podía en algún momento doblar mis rodillas y decirle a Dios gracias. Gracias porque me rescataste de algo que tal vez en el momento hubiese sido padre vivirlo, pero que iba a traer una consecuencia negativa a mi vida. Lo peor que le puede pasar a una persona es ser soberbio, es ser egocéntrico. Y ser soberbio no quiere decir que yo sea déspota o que trate mal a los demás. Ser soberbio empieza desde el momento en que yo creo que Dios no es necesario en mi vida. Cuando yo digo que Dios no puede estar en medio de mí y de lo que yo quiero, es ser soberbio. Y si eso es verdad, entonces en mí había más soberbia que otra cosa. Sin embargo, yo seguía creyendo que mi vida estaba bien. Hasta que yo empiezo a conocer al Jesucristo de la Biblia, no el que está al día de hoy en una imagen colgado en una cruz. Él ya no está ahí, él ya está en el tercer cielo, está junto al Padre. Dice la Biblia que Él intercede por mí de día y de noche. Cuando yo empiezo a conocer a ese Jesucristo, que la Biblia dice que estuvo en una cruz, y que se me hace totalmente inaudito, o se me hacía inaudito pensar que había un hombre colgado en una cruz y que seguía prometiendo paraísos y reinos. Yo decía, ¿cómo? O sea, no se da cuenta que está crucificado. O sea, no se da cuenta que lo están matando su propio pueblo. Y cómo a pesar de que está ahí colgado sigue prometiendo reinos, sigue prometiendo paraísos y vida eterna. Y eso me hizo recapacitar, pensar y decir, bueno, si ese hombre pasó por todo eso
y sigue prometiéndome algo, pues algo bueno debe de tener, y lo empecé a estudiar. Digo, no te podría contar mi testimonio, es largo, no se trata, este video no es para contar mi testimonio, pero quise empezar con todo esto porque la pregunta es, ¿por qué debo de ir a una iglesia? Y si te estoy contando todo esto es porque todos vamos por un problema. Nadie busca a Dios por gusto. En cierto sentido buscamos a Dios por conveniencia, porque alguien nos dijo, si tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, tus problemas acabarán. Y eso es una mentira. Dice la Biblia que los problemas van a seguir. La diferencia es que cuando yo recibo a Cristo, yo tengo esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De saber que hay un ser que realmente me va a ayudar, que realmente está interesado por mí y que quiere a toda costa y está empecinado a hacerme feliz. Jesús dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces, los problemas siempre van a estar, es más, Dios los utiliza como una forma de medirnos, de medir nuestra fe. Nos pone exámenes, pero no para que Él nos conozca, sino para que nosotros conozcamos en dónde estamos parados, cuál es nuestro fundamento y qué nos hace falta para seguir corrigiendo nuestro caminar hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pero para poder llegar a todo eso, para poder aplicar la Biblia, para poder vivir o tener una experiencia cristiana, es importante, básico y fundamental contestar la pregunta, ¿por qué debo de ir a una iglesia? Porque hay muchas personas que dicen, pues yo no necesito ir a una iglesia, yo con leer la Biblia, Dios me habla. Otros dicen, pues yo no necesito ir a una iglesia, con que yo ponga el canal de enlace, el canal cristiano, yo veo ahí a los pastores que predican y para mí es suficiente y Dios me habla. Habrá quien dice, ¿para qué voy a una iglesia? ¿Para que me roben? ¿Para que me quiten mi dinero? Porque siempre hablan del diezmo, siempre hablan de ofrendas y el dinero se lo dan al pastor y yo no le voy a dar mi dinero. Si bastante trabajo me cuesta ganármelo, ¿para qué se lo voy a dar? Y no van a una iglesia, a menos que haya un problema. Cuando hay problemas es cuando nos acordamos de Dios y decimos, Dios, si tú quieres que yo vaya a tu iglesia, voy. Y si esto me va a ayudar y me va a resolver mi conflicto, adelante. Y luego resulta que vamos y no pasa nada. Y es cuando dejamos de ir. Insisto, es más fácil irnos de una iglesia que entrar a una. Pero la pregunta es, ¿por qué debo de ir a una iglesia? Yo en su momento tuve ese conflicto laboral y vino a mi mente esa pregunta, bueno, ¿por qué debo de ir a una iglesia? Normalmente cuando tenemos un problema, lo primero que hacemos es consultar. Le preguntamos a algún familiar o algún amigo cómo resolvería ese problema. Y pues bueno, no faltan los consejos, ¿no? Acuérdate que dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. La frase bíblica más conocida que no existe en la Biblia. Yo no sé a qué hora la dijo Dios porque la Biblia no la menciona, pero es una frase bien conocida, ¿no? Habrá quien nos aconseje no lo de Dios, sino la santería, la brujería. Es que yo conozco a una señora que me hizo una amarre y fíjate que se solucionó todo el problema. Y es que a lo mejor te están haciendo brujería, deberías de ir a hacerte una limpia. Si quieres yo te la hago y tengo huevo en la casa y te lo paso y lo que salga en el frasco, pues vas a ver que ahí está la respuesta. Y empezamos a consultar y a escuchar, prestamos nuestros oídos a tanta tontería que lejos de ayudarnos a resolver el problema, nos genera más confusión, más conflictos. Hay quien te recomienda pues la religión y para eso existe un vasto, ¿cómo le podremos decir? Una baraja de posibilidades para que tú asistas a una religión. Testigos de Jehová, mormones, católicos, evangélicos, luz del mundo, shintoísmo, hinduismo, y te podría decir más. Y luego pues no sabemos a dónde ir. Y luego al final pues nos quedamos en las mismas. Como vemos tanta baraja de posibilidades, decimos, híjoles, pues no sé, ¿y si me equivoco? ¿Y si cuando uno toma una decisión, esta se convierte en mutuamente excluyente y colectivamente exhaustiva? Es decir,
Cuando yo tomo una decisión, en automático se descartan todas, pero para tomar esa decisión necesito que todas las respuestas y todas las alternativas estén presentes, porque cuando yo la tome no se vale decir es que hay otras soluciones, no me di cuenta que esta existía y ya no puedo cambiar. Por eso se convierten en mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Y aún así, sigue habiendo en nuestro interior esa necesidad de responder, bueno, ok, hay religiones, hay sectas, hay grupos, hay convivencias, hay psicólogos, hay terapias. eh, ¿Qué hago, no? ¿Cuál tomo? Y a veces decidimos no tomar ninguna, que también es una decisión, y no la tomamos. Pero pues la pregunta sigue siendo, ok, tengo un problema, tengo un conflicto, me han hablado de Dios, me han dicho que tengo que convivir, que tengo que reunirme, pero ¿por qué tengo que ir a una iglesia? Cuando yo estaba en esa transición y Dios me lleva a esa pregunta, obviamente no nada más me llevó a esa pregunta, sino me llevó a estudiar. Y aquí viene lo interesante. Todos escuchamos de la palabra iglesia. La Iglesia Católica dice que es la iglesia que Cristo fundó. Ya en su momento hablaré sobre ese texto donde dice, de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo lo hablaré más adelante. Jesucristo ciertamente deja una iglesia, pero ¿qué es lo que realmente dejó? Porque de ahí partimos para entender por qué tengo que ir a lo que Jesús fundó. Bueno, para eso tenemos que entender algo. La palabra iglesia es una palabra griega. Tendríamos que ir a la etimología, a la raíz de esa palabra, para poder entender qué es eso de que tengo que ir a una iglesia. La palabra iglesia es una palabra griega, se pronuncia eclesía, y literalmente la palabra iglesia, te voy a decir, aquí precisamente tengo abierto ese blog porque lo estaba recordando, ¿no? Porque quise volver a recordar qué era lo que yo había escrito en aquel tiempo, ¿no? Te voy a decir, la palabra iglesia, insisto, es la palabra eclesía del griego y etimológicamente significa llamados afuera. Entonces cuando dice Jesús, de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo que estaba diciendo literalmente es, de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca yo, como lo dice la etimología, te llamaré hacia afuera, yo te sacaré. Eso es lo que significa la palabra iglesia en griego, porque hay otra palabra, iglesia, en latín, que es la estructura, el lugar, es la palabra en latín que utiliza la Iglesia Católica para definir lo que es la iglesia en sí misma, ella, pero difiere de la palabra que Jesús dijo, eclesía, llamados afuera. Entonces, cuando yo pertenezco a la iglesia, cuando yo voy a una iglesia, Jesús no dijo que fuéramos a un lugar, dijo que la iglesia era, o que yo iba a estar afuera de, pero ¿afuera de qué? Afuera del sistema religioso que existía en aquel tiempo. Jesucristo vino a romper con estructuras, pensamientos, mandamientos, tradiciones que mantenían cautivo en la mente y en el corazón a las personas, y Él decide sacarlos de esa estructura. Y cuando los saca, lo que Él está diciendo es, voy a formar la iglesia, voy a reunir a todos los que voy a sacar de ese sistema para que ellos puedan entender mi palabra. Entonces, la palabra iglesia significa llamados afuera. Yo soy llamado afuera de. ¿Afuera de qué? Insisto, afuera del sistema religioso que existía en aquel tiempo. Bueno, cuando yo entiendo que soy llamado afuera, entonces ahora, pues ok, ya me sacaron, ¿y ahora qué hago, no? Bueno, tengo que estar
con las mismas personas que fueron llamados, que comparten mi misma fe, reunirme con ellos y empezar a aprender y empezar a estudiar. Pero eso no es el todo y no es suficiente. Yo encontré al menos 3 cosas por las cuales yo tengo por qué ir a una iglesia. Fíjate, yo tengo que ir a un lugar, a una casa de oración, en donde se reúnan 2 o más personas, porque esos son los llamados afuera. Y cuando se reúnen los que están llamados afuera, en realidad los que están reunidos es la iglesia. ¿Y para qué me reúno? ¿Por qué tengo que estar reunido? Te voy a dar las citas, yo no las voy a leer, nada más te voy a dar palabras claves. Aquí va a estar el video. Si quieres leer las citas, puedes regresarle, apuntarlas, estudiarlas, para que te des cuenta por qué tengo que ir a una iglesia. En realidad, el primer punto es para reunirme, obviamente. ¿Qué dice Primera de Corintios 14:26? La palabra clave es reunirse como iglesia. O sea, todos los que fueron llamados afuera del sistema religioso tienen que reunirse, es forzoso. Nada más que ahora no te vas a reunir por un sistema religioso, ahora te vas a reunir para poder entender las enseñanzas de Jesucristo. También dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 12, que forzosamente se reunían. En este caso, en el texto dice que se reunían para orar. Entonces, ¿por qué tengo que ir a una iglesia? Para reunirme. ¿Para qué? Entre otras cosas, porque tenemos que orar y porque tenemos que reunirnos para aprender las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Para qué tengo que ir a una iglesia? Segundo punto. Nosotros debemos de sentir, fíjate, cuando yo estuve trabajando como gerente en una tienda departamental, había algo que se llama, había un programa que se llamaba Programa Gerencial y el nombre de la empresa, en donde tú tenías que dar resultados. Al final era una tienda de ventas. Yo fui gerente de ventas, aunque yo era gerente de tienda, pues básicamente yo era un gerente de ventas porque en realidad tenía que dar resultados de ventas de esa tienda. Y nos daban herramientas para lograr los objetivos. Uno de ellos era un programa gerencial en el cual el objetivo final era que todos los vendedores a mi cargo dieran resultados, se manejaban a través de el que lograba su objetivo obtenía una estrella dorada, como la estrellita que te ponen aquí en la frente cuando hacías la tarea. Había un punto azul que significaba que habías llegado a un mínimo de venta, pero no el que debía de ser, y el punto rojo es que no había llegado a su meta de la semana de ventas. Pero ese programa empezaba con algo que se llamaba el sombrero. ¿Qué era el sombrero? Era una hoja, un formato en donde tú tenías que especificar con santo y seña, como se dice aquí, de forma textual y de forma simple, pero correcta, indicaciones sobre cómo limpiar la tienda. Y tú decías, a ver, si tengo que dar resultados de ventas, ¿para qué limpio la tienda? Obvio, yo tengo que tener la tienda limpia, pero ¿por qué dedicarle un día a limpiar a detalle la tienda si el programa me dice que tengo que vender? Bueno, te explican que para poder vender, para poder sentir el vender, el disfrutar y el llegar a tu meta de ventas, debes de tener sentido de pertenencia. Y para tener sentido de pertenencia, la forma básica de iniciarlo es a través de la limpieza. ¿Por qué? Porque cuando tú limpias, haces un tipo sacrificio, porque te esfuerzas y te cuesta trabajo tener una tienda limpia y no vas a permitir que se te vaya una venta, no vas a permitir que tu tienda esté sucia, no vas a permitir que los clientes se vayan insatisfechos porque te costó limpiar. Y parece nada, pero el sentido de pertenencia empieza con la limpieza. Y por eso iniciaba ese programa con una limpieza general de la tienda, una limpieza profunda. Y de verdad había quienes decían, es que ¿qué tiene que ver las ventas con la limpieza? El problema no era la limpieza, es que no había sentido de pertenencia.
Entonces, el ir a una iglesia también implica tener un sentido de pertenencia, pero ¿con quién o con qué? Y el sentido de pertenencia que debes de tener es con Dios. Porque no sé si te has preguntado, pero es curioso cómo el Antiguo Testamento habla de Dios, como Jehová de los ejércitos, como Hashem, como Yahvé, eh, el Todopoderoso, el Shaddai, el Elyon, muchos títulos para Dios. Y cuando viene Jesucristo, no le dice Dios, no le dice Jehová, no le dice Yahvé, no le dice Hashem, no le dice Yahweh, le dice Padre. Y es bien raro, ¿no? Vienes leyendo el Antiguo Testamento con el nombre de Dios como un ser supremo, majestuoso, y le das una vuelta a la hoja y resulta que el Señor Jesús, a ese Dios supremo y poderoso, no le dice así, le dice Padre. Y lo que hace es agarrar a Dios que está allá, a lo más lejano, y lo baja. Y nos lo presenta como un ser que está aquí, como nuestro papá. Y nos empieza a forjar el sentido de pertenencia. Te voy a dar 4 citas del sentido de pertenencia hacia Dios. Por ejemplo, la primera de Pedro 2:9, nos enseña que somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, y lo más importante, pueblo adquirido por Dios. Sentido de pertenencia. Somos un pueblo que Dios adquiere y tenemos un Dios que se convierte en Padre. Efesios 5:25 nos habla de que a nuestras esposas las debemos de amar como Cristo amó a su iglesia y entregó su vida por ella. El rescate de su iglesia, sentido de pertenencia. O sea, yo tengo un Dios que me ama, yo tengo un Padre que está al pendiente de mí porque Él entregó lo más precioso que era su Hijo en rescate de su iglesia. Filipenses 3:20 al 21. Tenemos una ciudadanía celestial. Debemos de entender sentido de pertenencia. Yo soy hijo de Dios y yo soy ciudadano del lugar en donde Dios se encuentra. Sentido de pertenencia. Y Tito 2:14 nos habla básicamente de que Dios redimió a su pueblo y no nada más a su pueblo, sino a los gentiles, a mí. Debo de entender que todo lo que hizo Dios lo hizo por mí, por amor, porque me ama y porque Él quiere estar presente en mi vida. Y eso debe ser un motivo para que yo pueda tener sentido de pertenencia. Y para llegar al sentido de pertenencia debemos de tener identidad. Debo de saber quién soy delante de Dios, porque si no lo soy, no lo sé. Es muy complicado que yo pueda vivir ese sentido de pertenencia. Antiguamente, cuando los famosos junior, los hijos de personas importantes manejaban a toda velocidad y los detenían, lo primero que decían es: a ver, ¿tú quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Porque en este momento le voy a hablar a mi papá y vas a ver cómo en un 2x3 te corren. Sentido de pertenencia, identidad. Tal vez no sucedía, pero ese junior estaba tan seguro de quién era y de quién era su papá que podía hacer eso y decirle a las personas que lo detenían con toda certeza que lo iban a correr. Tal vez no iba a suceder, pero él sabía quién era su padre y por eso se comportaba de esa forma. Y el tercer punto del por qué tengo que ir a una iglesia es que te voy a decir algo. Jesucristo lo que vino, bueno, ya te lo dije, ¿no? Pero te lo voy a repetir. Jesucristo vino a cambiar nuestra mente. Dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y a veces lo leemos y, pues chido, ¿no? Qué interesante. Pero ¿qué es la mente de Cristo? O sea, no sabes lo que nos acaba de decir el apóstol Pablo. Tenemos la mente de Cristo. Pero para poder llegar al punto de tener la mente de Cristo, yo debo de empezar a cambiar mi mente, pero no puedo por mí mismo. Si yo pudiera por mí mismo cambiar mi mente, Jesucristo no hubiera muerto. Entonces, cuando yo tengo que ir a una iglesia es porque tengo que empezar a cambiar mi mente. Porque cuando yo leo la Biblia debe de haber alguien que me la explique. Porque cuando yo voy a esa iglesia, el Espíritu Santo que mora en mí y se manifiesta con los hermanos, con la congregación, tiene que empezar a cambiar mi mente. Porque si yo no la cambio, es totalmente imposible
que yo pueda conocer a Dios. Dice la Biblia que el que pida algo, crea que Dios le existe, que es real, que crea que le hay, dice la Biblia. Pero ¿cómo voy a creer que Dios existe si no me congrego, si no estudio, si no entiendo qué es eso? Sigo pensando como una persona racional, como una persona que vive en su carne, y necesito acomodar lo espiritual a lo espiritual, y la única manera de hacerlo es congregándome. Por ejemplo, Primera de Pedro 2:9. No, perdón, ese es lo del, ya lo había dicho, ese es el del sentido de pertenencia. Juan 15:19 dijo Jesús: yo os elegí del mundo. De entrada tengo que entender algo. Yo no escogí a Dios, Dios me escogió a mí. Jesucristo dijo: tú eres mío. Lo dice Juan 15:19. Yo os elegí del mundo. De entrada, eclesía, sacados de. Jesús dice: yo os elegí del mundo. Entonces quiere decir que yo ya no pertenezco a un sistema ni religioso ni humanamente como lo estamos viviendo en este momento, porque Jesús nos sacó, nos rescató, eclesía, cambio de vida. Hechos 26:18. De las tinieblas a la luz. Aquí Pablo está explicando cómo fue su conversión, y lo interesante es que Jesús le dice: yo soy ese Jesús al que tú persigues, y te he llamado para ser ministro y para que des testimonio de cómo quiero llevarlos de las tinieblas a la luz y sacarlos de la potestad de Satanás y llevarlos a Dios. Yo ahorita que estaba yo estudiando y volví a leer esto, de verdad me impresiona cómo Jesús literalmente le explica así, en pocas palabras, al apóstol Pablo lo que él enseñó por parábolas, lo que él enseñó durante 3 años y que muchos no le entendieron y que al día de hoy le siguen sin entender. Jesucristo nos quiere sacar de la potestad de Satanás y llevarnos a Dios, quiere sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz, ser ministros y dar testimonio a los demás de quién es Él. Y eso solamente se logra a través del cambio de mente, cambio de vida. Colosenses 1:13 dice que es trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando yo recibo a Cristo, yo soy trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, Jesucristo. Tal vez estas palabras te suenen un poco complicadas de entenderlas, pero para eso necesitas congregarte, para que el Espíritu de Dios te ministre, te hable, que su unción abra tu mente y te des cuenta que tú perteneces a un reino. Como leía yo en el texto anterior sobre el sentido de pertenencia, dice la Biblia que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, sacerdocio real, pueblo adquirido por Dios. Nosotros ya no pertenecemos a un... O sea, quiero que sepas algo, tú no estás solo. Y aunque estamos regidos humanamente bajo leyes humanas, tenemos un presidente, nuestra ciudadanía es celestial. Tal vez con lo que te vaya a decir te pueda sorprender o hasta te puedas reír, pero dice la Biblia que tú perteneces a un reino. Hay un rey. Y dice la Biblia que nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Por eso dice, el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo, te vas a reír, pero yo soy rey y yo soy santo, y no porque yo me haya comprado un reino o porque haga milagros, sino porque la sangre de Jesús me llevó a esto. Y lo debo de creer, debo de tener un sentido de pertenencia, debo de entender que me tengo que congregar porque así está establecido y porque esto me va a traer un cambio de mentalidad, un cambio de vida. Y hay gente que se ríe cuando yo le digo: oye, pues es que yo soy santo, ¿eh? Y hay quien me dice: pues yo no te pondría una veladora. Y está bien, pues no me la pongas, ¿no? Yo no la necesito. Pero soy santo porque fui santificado por la sangre de Jesús. Por eso vino a morir Jesús, para que yo fuera santo. Yo no necesito morir ni hacer milagros para que me digan santo.
Yo soy santo por la sangre de Jesús. Y lo mejor de todo es que yo soy rey y un día voy a gobernar con Jesucristo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y lo digo con toda la certeza porque lo creo. Porque cuando yo me empecé a congregar y empecé a estudiar y empecé a experimentar el amor de Dios, su poder y de todo lo que Él emana, que todo es bueno. Y si Él me dice, ¿sabes qué? Eres rey, yo le creo. Cuando Jesucristo eh, está en la tierra, hay una porción en la Biblia que dice que lo quisieron apedrear. Y él dice, ¿por qué cosa buena me vas a apedrear? Porque él venía de sanar enfermos, sanar leprosos, darle vista a los ciegos. Y entonces se lo encuentran, los fariseos lo quieren apedrear y él dice, ¿por qué cosa buena me vas a apedrear? Y los fariseos dicen, por ninguna cosa buena te vamos a apedrear, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, tenemos que ponernos en la postura del fariseo delante de Jesús, agarrar una piedra, ponernos de frente de él y razonar en lo que Jesús dijo. Y en lo que, más que nada en lo que el fariseo dijo, porque decía, porque tú siendo hombre te haces Dios. Una de dos. O Jesús era el hombre más mentiroso del mundo, o lo que él decía era verdad. Si yo fuera fariseo, ¿qué haría? ¿Creería que Jesús es Dios o que miente? Porque si miente, merece una pedrada. Pero Jesús dijo, ¿por qué cosa buena me vas a apedrear? Jesús no hizo nada malo, es el único hombre en la tierra que no pecó. Entonces, si no pecó, si no mintió, ¿por qué lo iban a apedrear? Insisto, le dijeron, porque tú siendo hombre te haces Dios. Afirmaron que Jesús era Dios. Aquí la pregunta es, ¿aventaré esa piedra o no la aventaré? Porque si la aviento, entonces yo no creo que Jesús sea Dios, es mentiroso. Pero si no la aviento, entonces yo reconozco que Jesucristo es Dios. Cuando yo entiendo este cambio de actitud y este cambio de pensamiento, y si Jesús me dice que yo soy rey y sacerdote, o una de dos, o Jesús miente o Jesús dice la verdad. Yo he decidido creerle, entonces yo soy rey y soy sacerdote. Pero eso lo adquirí, eso es sentido de pertenencia, y eso lo adquirí porque vino un cambio en mi vida y porque me reúno. Y primera de Pedro 2:9 es lo que mencionaba hace un rato. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces yo te presenté al menos 3 puntos por los cuales debo de ir a una iglesia. Porque tengo que congregarme, porque debo de tener sentido de pertenencia con Dios y porque tiene que haber un cambio de vida. Al final no son las únicas. Yo voy a la iglesia porque decido adorarle, porque decido alabarle. Le alabo por lo que hace, le adoro por lo que es. Voy porque aprendo, voy porque convivo con mis hermanos en Cristo. Voy porque la Biblia me enseña que tengo que participar del amor ágape. ¿Qué es el ágape? Es la confraternidad con los hermanos, comer, participar de la mesa del Señor, porque ofrendo, porque diezmo y porque quiero, de verdad, yo quiero un cambio de vida, porque yo anhelo y deseo buscar a Dios con todo mi corazón, y si alguna vez fui y conocí a Dios por un problema, ahora quiero conocerle porque le amo. Yo espero de verdad de todo corazón que asistas a una iglesia, que te congregues, que esa duda de que, bueno, ok, voy, pero ¿y luego? Pues para eso vas, para que conozcas a Dios, para que tengas ese sentido de pertenencia, porque tienes que congregarte y porque tiene que haber un cambio de vida, de verdad. Lo más hermoso de conocer a Dios es que yo al día de hoy puedo detenerme, puedo voltear hacia atrás y saber que lo que yo fui, a pesar de que yo creía que no hacía nada malo, mi vida ha cambiado totalmente. Claro, sigo teniendo errores, sigo equivocándome, sigo pecando. Habrá quien me dice que soy hipócrita. Todos somos hipócritas, pero la diferencia es que yo ya tengo conciencia de eso y trato de dejarlo. A veces puedo, a veces no puedo, esas son mis luchas, pero la diferencia con el resto de los demás es que yo tengo una esperanza, y la esperanza es Jesucristo, y la esperanza es que Jesucristo pueda hacer que mi vida cambie, porque Él lo dijo, yo vine a dar vida
y vine a dar vida en abundancia. Y si Él lo dijo, tengo de dos, o le creo o no le creo, y he decidido creerle. Jesús dijo que Él iba a llevar todos mis problemas. Jesús dijo, venid a mí los cansados y trabajados, que yo os haré descansar, y yo he decidido descansar en Él. 400 años antes de que Jesús naciera, hubo un hombre que dijo que en sus llagas iba a llevar nuestras enfermedades y nos iba a sanar, y yo sigo creyendo eso. Yo creo que después de 2000 años Jesús sigue llevando en sus llagas mi sanidad. Él sufrió para que yo no sufriera. Dice la Biblia que Él era hermoso. No nos dice cómo era físicamente, pero que era hermoso. Y su rostro fue desfigurado, dice Isaías. Yo creo que tiene que valer la pena cada golpe, cada espina, cada insulto, cada escupitajo. Tiene que valer la pena. Y yo he decidido congregarme porque quiero que eso valga la pena. El precio que pagó por mí, por liberarme, fue alto, altísimo. No existe un valor monetario que le pueda dar sentido a la sangre de Jesús. Y tengo que hacer que valga la pena. Cuando llevó cada clavo en su cuerpo, sufrió, lloró, gritó, Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aún así hubo gente quien decía, ¿quién se cree que le habla a Elías? Y no entendían que estaba clamando a Dios. En ese momento Dios no estaba con él. Por eso él clama, por eso él dice, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Jesucristo en la cruz estaba llevando tu problema y el mío. Estaba llevando tu pecado y el mío. Jesús fue desgarrado en sus músculos. Toda su sangre salió de su cuerpo y su corazón explotó. Y te digo algo, tiene que valer la pena. No sé cómo lo voy a hacer, pero tiene que valer la pena. Y para que valga la pena, lo primero que tengo que hacer es ir a una iglesia y decirle al Señor Jesús, te amo y aquí estoy por amor a tu nombre. Y aquí estoy, Señor, y ese sacrificio tiene que valer la pena. Cada gota de tu sangre tiene que valer la pena. Tengo que tener ese sentido de pertenencia con mi Padre. Tengo que entender que mi mente tiene que cambiar porque yo quiero la mente de Cristo. Yo no quiero la mente del mundo, no quiero la mente de Satanás, quiero la mente de Cristo. Y la única manera de hacerlo es empezando asistiendo a una iglesia. Espero que este video te haya ayudado, espero que clarifique dudas. Y si no tenías esa duda, pues al menos espero que hayas aprendido el por qué vamos a una iglesia. Hay muchos textos, hay uno que dice que no tengamos, que no seamos como los gentiles que tienen por costumbre, no dice los gentiles, dice que no seamos como algunos que tienen por costumbre no congregarse. No es una obligación ir a una iglesia. La Biblia no dice explícitamente, obligatoriamente ir a una iglesia, pero sí dice la Biblia que todos somos como pedazos de carbón que cuando se unen forman una gran fogata. Cuando nos unimos en una congregación, somos esa fogata que Dios quiere, porque dice su palabra que nuestras oraciones suben delante de Él como ese incienso, como ese olor agradable. A Él le place que sus hijos se reúnan, que le alaben, que le adoren, que aprendan, que se esfuercen, que crean, que se crean lo que la Biblia dice. De verdad, no existe mejor forma de darle gracias a Dios que empezar a tener un cambio de vida y que Jesucristo, su sacrificio, valga la pena. Cuando tú lo entiendas, sabrás que ir a Chalma no sirve de nada, que ir con los brujos no sirve de nada, que aventarte 10 Padres Nuestros y 20 Aves Marías no sirve de nada, que aventarte 5 horas rezando el rosario no sirve de nada, porque eso ya lo llevó Jesús. Lo que vale la pena es darle tu vida a Jesucristo, hacerle caso, empezar un cambio de vida, empezar a hacer lo que la Biblia dice, y tu vida cambia, y de verdad cambia como no tienes idea. Es algo increíble, es algo extraordinario. Extra es del ordinario, es lo extra, o sea, es lo diferente a lo ordinario. Y es hermoso. Hasta las luchas son hermosas. Hasta las broncas con el diablo son hermosas. ¿Por qué? Porque sabes que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Yo no tengo palabras más que
de amor, de agradecimiento, de arrepentimiento hacia Jesucristo. Él es el todo. Por Él vale la pena cambiar. Por Él vale la pena congregarse. Si te gustó este video, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, compártelo, suscríbete y seguimos aquí más adelante hablando de muchas cosas, pero sobre todo del eterno amor de Dios a ti. Bendiciones.